Ya, ya, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Les decía que me llamó mucho la atención esta noticia. Ya lo había escuchado, pero, ¿verdad? Ahora sí, como siempre, ¿verdad? A los más pobres se les carga todo. Entonces, aquí dice que el 94% de los fallecidos por COVID hasta el momento, pues son la clase baja, ¿sí? Ni siquiera la clase media como tal. Entonces, aquí, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, ya que pues a veces son a los que menos recursos se les otorga para ese tipo de situaciones o se les crean muchos requisitos para poder darles algún beneficio o algún apoyo. Entonces, esto sí es algo que debemos estar pendientes, porque al final igual puede repercutir en nosotros, sobre todo en la carga de trabajo que pudiésemos tener. Y lo otro, lo de la India, ¿verdad? Que por desgracia, ella sí que le pegó la segunda ola muy severo, ¿sí? Hablan de ya más de 300,000 muertes, ya prácticamente alcanzó a Brasil, que era el segundo lugar a nivel mundial, ¿sí? Solamente por debajo de Estados Unidos, que lleva más de 500,000. Entonces, y lo que llama la atención es que hablan de que la India en un mes, ¿verdad? Tuvo más de 100,000 fallecimientos. Entonces, de por sí sabemos que es un país altamente poblado y sus condiciones, a pesar de que ha crecido tecnológicamente, sus condiciones todavía sociales son muy precarias. Entonces, sí, ahora de aquí pueden surgir otras enfermedades, ¿verdad? Que se pueden dispersar también hacia el mundo por la densidad de población tan severa que tiene. Y no sé si ustedes han escuchado de estas asociaciones o federaciones de estudiantes, si ya escucharon sobre esta marcha que yo me imagino que ya está ahora sí que activa, iba a iniciar a las 4 de la tarde, ¿verdad? De que dicen que si no está vacunada más del 70% de la población, pues no van a aceptar el inicio de las clases. Pero aquí lo que llama la atención es que a nivel medio superior y a nivel licenciatura o mayor, ¿verdad? Realmente la jefa de gobierno dice que las instancias educativas, POLI, UNAM, UAM, en fin, ¿verdad? Son independientes, entonces que ellos son los que van a tomar la decisión. Entonces, pero bueno, ya está la gente protestando, ¿verdad? No nos faltan pretextos para hacer ese tipo de manifestaciones. Y en relación a esto, pues lo que dice el presidente, ¿verdad? Sí, que no debemos de exagerar, nada más que, bueno, yo sí quisiera que esto ya se renovaran las clases presenciales, porque considero que, ¿verdad? Sobre todo en la materia, sí hace falta el contacto con ustedes, pero claro, con la mayor seguridad posible para ambos, ¿verdad? Tanto ustedes como para los profesores. Entonces, aquí nada más el comentario del presidente es que ahí se aísle a la persona que saliente positivo. El problema es si ese estudiante con cuántos más tuvo contacto y si realmente se va a hacer un buen estudio epidemiológico para hacer el cerco como tal y saber con quién tuvo contacto y darles el seguimiento. Porque si nada más se aísla al que sale positivo, de nada va a servir porque los que tuvieron contacto con él van a hacer, ¿verdad? Que se expanda nuevamente el proceso. Entonces, cuidado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y eso no darle la importancia que tiene es algo que no debe suceder. Muy bien, entonces, mire, vamos a iniciar. Yo le titulo a la clase como arritmias, así como el título en general, ¿sí? Ahora, me gusta mucho poner esta diapositiva. No sé si alguien me quiera comentar algo de esta diapositiva. ¿Qué le parece o qué opinión tuviese de la diapositiva como tal? ¿Qué le llama la atención?
¿Nadie? Que parecen nubes. No sé. La del fondo. Me parecen nubes. ¿Qué más? Se ve un poco borrosa. Exacto, ¿verdad? Ese es para mí, ¿verdad? Algo que intento ahora sí que proyectarles. ¿Por qué borrosa? Bueno, pues porque cuando nosotros iniciamos a interpretar los electros, ¿verdad? A veces así los vemos, o los queremos ver borrosos, o vemos puras líneas, o puras medias ondas, en fin, ¿verdad? Entonces, no tenemos ni idea de lo que se trata. Pero una vez que ya que empezamos a intentar hacerlo, ¿verdad? Y si llevamos cierto orden o sistematización al hacer, ¿verdad? La interpretación del electro, pues esto se va aclarando continuamente. Muy bien. Miren, me preguntaba su compañera Montserrat si no iba a haber cuestionario el fin de semana, me preguntaba, ese es el cuestionario, ¿y por qué no se los envié? Porque, bueno, como está en relación a la clase, ¿verdad? Pues no quería que pareciera muy rebuscado, entonces, o sea, esto es, todo lo que vamos a ver ahorita en la plática es este cuestionario como tal. Entonces, así vamos a testar. Entonces, miren, vamos a iniciar con un pequeño resumen de la clase pasada, de lo que es electrofisiología básica, ¿sí? Esto es muy importante, ¿verdad? Recalcarlo y que se nos quede bien presente, porque es la base tanto para la interpretación del electro como para iniciar el manejo, ¿sí? De las arritmias una vez identificadas. Entonces, bueno, vamos a hablar de los dos tipos de células cardíacas que nos interesan, tanto la de respuesta rápida como la de respuesta lenta. Vamos a ver un poco sus diferencias en relación a su potencial de acción transmembrana, ¿sí? Aquí está la imagen de ambas, cómo hay mucha diferencia. Normalmente, el ejemplo clásico que nos dan de un potencial de acción transmembrana es de esa célula de contracción, esa imagen en bandera, ¿sí? Pero las células, ¿verdad?, de conducción, las células donde se origina el impulso cardíaco, tiene otro potencial de acción diferente. Y en base a estos potenciales de acción, ¿verdad?, es lo que se tomó para ver cómo podrían alterarse o más bien corregirse cuando hubiese alguna alteración, ¿verdad? Y usar fármacos que actuasen sobre estos potenciales de acción. Entonces vamos a iniciar con algunas diferencias, ¿sí? Entonces hablamos que el potencial de reposo es menos electronegativo, ¿en dónde? En las células tipo marcapaso de respuesta rápida, ¿sí? Va de menos 60 a menos 70, en comparación del menos 90 de las células de contracción, o células como tal, tipo tanto auricular como ventricular muscular, ¿sí? La segunda es que en la fase cero, ¿sí?, el inicio del potencial de acción transmembrana, ¿sí?, es, ¿verdad?, el flujo de iones hacia el interior de la célula. En el tipo marcapaso es principalmente calcio, y en el tipo de contracción, ¿verdad?, la célula de contracción es el sodio, ¿sí? Esto es muy importante. El potencial de acción transmembrana realmente está en relación completa con el flujo de iones, ¿sí? Entonces, fíjense, adelantándome un poquito, ¿sí?, cómo un estímulo eléctrico va a generar, ¿verdad?, una serie de funciones de tipo químico y después de tipo mecánico. Y ahorita vamos a ver cuáles serían las de tipo mecánico. Entonces, ¿verdad? La tercera gran diferencia es que en las células de tipo marcapaso de respuesta rápida no hay fase de meseta. Recordemos que la fase de meseta o fase 2 en las células de contracción del potencial de acción transmembrana se refiere propiamente a la contracción, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es bien, bien importante recordar. Otra gran diferencia es la duración del potencial de acción transmembrana, ¿verdad? Como dura más en las células de contracción que en las células de tipo marcapaso, a pesar de que se les dice que es de respuesta lenta, ¿sí? Y la otra, o la quinta gran diferencia entre unos es, ¿verdad?,
que aunque en las células de contracción también puede generarse un marcapaso, en este caso de tipo ectópico, ¿verdad? Realmente es en las células de conducción o de generación del estímulo, inician en el nodo sinoauricular a nivel de la aurícula derecha, donde se habla que es el marcapaso fisiológico, ¿verdad?, del corazón. Entonces esas son las grandes diferencias del potencial de acción transmembrana de una célula de respuesta lenta, como es la tipo marcapaso de conducción del estímulo, y las células de respuesta rápida o de contracción, ¿sí? Entonces, haciendo un pequeño resumen, en la fase 0, este es el potencial de acción transmembrana de una célula de contracción, ¿sí? Hablamos de la fase 0 es igual a la entrada de sodio al interior de la célula. La fase 2, yo les sugeriría que se quedaran con la entrada de cloro, ¿sí? Aunque a partir de aquí ya inicia la salida de potasio, aunque en mínimas cantidades. La fase 2 es la fase de entrada de calcio, ¿verdad? Donde es un máximo ingreso de entrada de calcio, que hablamos de la contracción propiamente, sigue saliendo el potasio, ¿sí? La fase 3 es propiamente la fase de salida de potasio, donde ya entraron iones con carga positiva como sodio, cloro y calcio, y sale, ¿verdad?, el potasio como tal, para tratar de tener una cierta electroneutralidad del medio, ¿sí? Eso sería la fase 3, y la fase 4 es esa fase donde todo regresa a su estado basal a través de la acción de la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿verdad? Donde hace que se ingrese nuevamente el potasio y que salga el sodio, el cloro y el calcio de la célula y volverse a mantener como al inicio o estar nuevamente preparada para un nuevo estímulo que llegue e inicie un nuevo evento. ¿Sí? Entonces, gráficamente, miren lo que pasa, entra, ¿verdad?, el sodio, que sería la fase 0, entra el cloro, que es la fase 1, ¿sí? Después va a entrar el calcio, que es la fase 2, ¿verdad? Sale el potasio, que es la fase 3, y después a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿verdad?, todo regresa a su estado basal, ¿sí? Muy bien. Nuevamente, miren, llega el estímulo eléctrico, ¿sí? No sé si lo vieron, ¿verdad?, en la parte inferior izquierda, entre el sodio, ¿sí? Acá en el círculo vamos a ver cómo se va a ir generando la imagen del potencial de acción transmembrana, la fase 0, después la fase 1 entre el cloro, ¿sí?, que prepara para la fase de meseta, que es la fase 2, que es la entrada de calcio, y ahí viene la fase de contracción como tal, ¿sí? Después, ¿verdad?, viene la salida masiva de potasio, o la mayor cantidad de salida de potasio, ¿sí?, que es la fase 3, y nuevamente, ¿verdad?, a través de esa bomba de sodio potasio ATPasa, ¿verdad?, entra el potasio y sale el sodio, cloro y calcio del interior de la célula. Muy bien. Ahora, esto, sí, realmente, ¿verdad?, debe de tener una representación en el electro, ¿sí? Debemos de saberla identificar. Estamos hablando de las células de contracción. Entonces, la fase 0 es la entrada de sodio, que es la onda R, ¿verdad?, que es la positividad de la onda R. La fase 1, que es el punto J, ¿sí? Y la fase 2, que es el segmento ST. ¿Sí se acuerdan que el punto J es la unión, ¿verdad?, de la S, ¿verdad?, y el inicio de la onda T? La fase 3, que es la salida de potasio, es la onda T, y la fase 4, ¿verdad?, es prácticamente, ¿verdad?, es esa fase o ese espacio entre el final de la onda T y el inicio de una nueva actividad como tal. Ahora, fíjense cómo, ¿verdad?, conforme va bajando el estímulo, ¿verdad?, como se van activando los diferentes tipos de célula, cómo cambia el potencial de acción transmembrana, ¿sí?, desde el inicio del nodo sinoauricular, ¿sí?, al nodo auriculoventricular, y después propiamente a nivel de la que es la actividad muscular o de contracción, ¿verdad? Vamos a ver las imágenes en bandera propiamente del potencial de acción transmembrana. Muy bien.
Nada más para recordarles que la célula cardíaca tiene algunas características muy importantes, ¿verdad? Que es desde que pueden generar ellas mismas su mismo, bueno, ellos generan los impulsos como tal, no necesariamente necesitan un estímulo externo, ¿verdad? Cómo se conduce ese estímulo, cómo debe haber un periodo de cierta reposo para evitar que la célula caiga en una tetania, ¿verdad? Por una sobreestimulación, que es la parte de la refractariedad, lo que es la contracción propiamente o un neutropismo, ¿verdad? Y la última, que es la excitabilidad. Entonces, la capacidad que tiene de responder a cierto tipo de estímulos. Entonces ya tenemos una actividad eléctrica. Yo les decía que había iniciado con un estímulo eléctrico, después vino, ¿verdad? Una función de tipo química, ¿verdad? O una activación de tipo química, que es el flujo de iones en el potencial de acción transmembrana. Todo eso en el electrocardiograma, ¿verdad? Se manifiesta, ¿sí? ¿Verdad? O se transcribe como tal las diferentes ondas del electro. Pero eso nada más es pura actividad eléctrica. Y lo que necesitamos es que esa actividad eléctrica genere una actividad mecánica. De lo contrario, ¿verdad? Esta pura actividad eléctrica podríamos decir que es una arritmia letal del tipo de la actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Es un paciente con un corazón estático como tal, ¿sí? Entonces, esta actividad eléctrica necesita generar una actividad mecánica para que sea como tal algo eficiente, ¿verdad? Para que esto se complemente a sí mismo. Muy bien. Vamos a recordar un poquito en relación al periodo refractario, ¿verdad? Y cómo se estaría manifestado en el electrocardiograma. ¿Por qué es lo importante de este periodo refractario? Bueno, porque aquí, ¿verdad? Hay un mecanismo de generación de arritmias, perdón, que son los postpotenciales, ¿sí? Que es una actividad anómala dentro de lo que es, ¿verdad? La función cardíaca. Entonces, se dice que el periodo refractario se puede dividir en tres, ¿verdad? Que es propiamente el periodo refractario absoluto, que va desde donde inicia la R, ¿verdad? Hasta la mitad de la onda T. Y se dice que es absoluto porque ningún estímulo eléctrico, por más intenso que sea, va a volver a estimular a la célula a iniciar un nuevo ciclo. Eso es bien importante, ¿sí? El problema es el periodo refractario relativo, que es la otra mitad de la onda T, ¿sí? Que sería la fase 3 del potencial de acción transmembrana de una célula de contracción, ¿sí? Donde se requiere un estímulo, ¿verdad? Que sea un poquito mayor a ese menos 90, no menos 95, menos 100, y sí va a ser capaz de generar una actividad anómala, ¿verdad? A eso le llamaríamos los postpotenciales tempranos. Ahorita vamos adelante, vamos a ver nuevamente esto. Y el periodo supranormal, donde, ¿verdad? Es la fase 4 del potencial de acción transmembrana, ¿sí? Y es donde la célula requiere un estímulo subnormal. ¿Qué quiere decir? Que puede ser, o que debe de ser menos a menos 90, o sea, menos 60, menos 40, menos 50, y con esa intensidad puede ser suficiente para generar nuevamente una actividad anómala, y a esto se le llaman postpotenciales tardíos. Entonces, recuerden esto porque son causas de generación de arritmias y va muy relacionado a la presentación de lo que ahora le llaman complejos prematuros o complejos ventriculares prematuros, antes llamadas extrasístoles ventriculares. Esto es nuevamente, ¿verdad? Lo que les comentaba, el periodo refractario absoluto, donde el estímulo puede volver, ¿verdad?, a generar una actividad dentro de la célula cardíaca, y a partir del periodo refractario relativo, que inicia a la segunda parte o la parte descendente de la onda T, ahí sí ya puede ser nuevamente estimulada esta célula en forma anómala. Y nuestro sistema de conducción del corazón, ¿verdad? Esto es importante porque tiene
¿verdad? Cierta frecuencia a cada uno de los nodos que vamos a presentar. El nodo sinusal, que es donde se genera el impulso, y a partir de ahí, a través de las vías internodales, ¿sí? Incluyendo el haz de Bachmann, que va hacia lo que sería el ventrículo izquierdo, ¿sí? Se va a iniciar la activación de un nuevo ciclo cardíaco, donde ese estímulo va a llegar al nodo auriculoventricular, de ahí va a pasar al haz de His, del haz de His va a pasar a sus ramas derecha e izquierda. Recuerden que la izquierda se subdivide en fascículo anterior y posterior, y de ahí a las fibras de Purkinje, ¿sí? Ahora miren, las flechas grises están señalando la frecuencia, ¿verdad?, que puede tener cada nodo. El nodo sinusal hablamos que es una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Como es el origen o el marcapaso fisiológico del corazón, pues ese es el intervalo de frecuencia cardíaca normal. Si hubiese algún problema en ese nodo sinoauricular, ¿verdad?, entonces el mando lo tendría el nodo auriculoventricular, y la frecuencia del nodo auriculoventricular es de 40 a 60, también llamada, ¿verdad?, la unión. ¿Sí? Y a nivel de lo que es propiamente, ¿verdad?, la musculatura ventricular, ¿sí?, ahí la frecuencia es de 20 a 40. Entonces, muchas veces, ya sabiendo desde la frecuencia que nos pueden estar refiriendo, pues ya podríamos ir infiriendo, ¿verdad?, de qué posible arritmia puede estar presentando el paciente. Es importante recordar estas frecuencias. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que es el electro, bueno, nada más rápido, el papel del electro, ¿verdad?, es un papel milimétrico, es un papel que tiene subdivisiones a nivel o en sentido horizontal, corre a sentido horizontal, hablamos de tiempo o duración en segundos, ¿sí?, donde un cuadro grande que comprende 5 cuadros pequeños es igual a 200 milisegundos, y un cuadro pequeño equivale a 40 milisegundos, ¿verdad? Y 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. La velocidad con que corre este papel debe ser a 25 milímetros por segundo. Y en sentido vertical hablamos de voltaje. Entonces, 0.1 milivolts es un cuadro pequeño, 0.5 milivolts es un cuadro grande o 5 cuadros pequeños, y 1 milivolts es 2 cuadros grandes. También esto es muy importante porque, por ejemplo, hay arritmias como las que veíamos en el tamponade, ¿sí?, que son de bajo voltaje, ¿verdad? Y entonces debemos de saber a qué calibración está nuestro electro, a qué calibración fue tomado. Miren, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque puede haber complejos de muy alto voltaje, que podría traducirse, por ejemplo, en hipertrofias ventriculares, ¿verdad? O de muy bajo voltaje y el riesgo de pericarditis, de tamponada, en fin, esto es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, a veces no le damos la importancia a esa calibración. Ahora en los electrocardiógrafos actuales, que son automatizados, pues ya se hace todo, sabemos que el papel corre a 25 milímetros por segundo y que el voltaje, la calibración es, ¿verdad?, en voltajes de 1 milivolt, ¿sí? Pero a veces, ¿verdad?, como ya lo tomamos que ya es algo establecido, pues no lo verificamos. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, esto, ¿verdad?, lo verificamos viendo, ¿verdad?, nuestro electrocardiograma que fue tomado, ¿sí? Y lo podemos distinguir, la mayoría de las veces al inicio del trazado viene la calibración, ¿sí? Y a veces viene al final, dependiendo a veces la marca, ¿verdad? Y entonces aquí nuestras flechas señalan la calibración a que fue tomado estos electrocardiogramas. Entonces, se fijan, ¿verdad?, correspondería a 2 cuadros grandes, que es 1 milivolt. Entonces, en base a eso, bueno, ya sabemos que, ¿verdad?, estos complejos pueden ser de alta, grande duración o de un voltaje mayor, o al contrario, de un voltaje menor. Ahora, ¿qué nos interesa del trazado electrocardiográfico? Bueno, sobre todo a nivel de urgencias. Por supuesto que todo es importante, pero a nivel de urgencias, ¿verdad?, nos interesa, ¿verdad?, que esté presente la onda P,
¿sí? Que preceda cada complejo QRS, ¿sí? Donde puede ser negativa es el ABR, ¿verdad? ¿Sí? Nos interesa, perdón, el intervalo PR, que es el inicio de la onda P y el inicio de la onda R, y que debe tener una duración de entre 120 y 200 milisegundos. Nos interesa el inicio, ¿verdad?, de la activación ventricular, que es la despolarización ventricular, que correspondería al QRS, con una duración de 60 y 100 milisegundos. Alguien dice entre 80 y 120 milisegundos. Por supuesto, nos interesa el intervalo QT. Acuérdense de las alteraciones del caso asociadas con alteraciones del intervalo QT, o sobre todo la duración, donde tendremos que hacer una corrección de este intervalo QT. Y también nos interesa el segmento ST, porque vamos a hablar de síndromes coronarios. El segmento ST, ¿verdad? Recuerden que debe ser isoeléctrico como algo normal. Muy bien. Dentro de las ondas hablamos, bueno, ya hablamos de la onda P, hablamos de la onda T, porque nos puede hablar de isquemia o de alteraciones del potasio, y la onda U, sobre todo, ¿verdad?, alteraciones del potasio. ¿Se acuerdan de la teoría del dipolo que comentaban sus compañeros? Me la voy a volver a pasar la diapositiva. Acuérdense que los vectores de activación, entre más, ya sea que se acerquen o se alejen del electrodo explorador, se hace positivo o se hace negativo la imagen que se va a trazar. Entonces, si se aleja el vector de activación del electrodo explorador, se hace negativo, y si se acerca ese vector de activación al lo que sería el electrodo explorador, pues sería una representación positiva. Muy bien. ¿Qué vamos a buscar en el electrocardiograma? Bueno, estos son los complejos, ¿verdad?, entre comillas, que se pueden llamar normales, donde vemos que el ABR es la onda P, ¿verdad?, es negativa, es una R minúscula con una S mayúscula y una onda T negativa. Eso en ABR es normal, ¿verdad? Si eso lo presentara en alguna otra derivación, pues tendríamos que estarlo checando y viendo por qué se presenta, ¿verdad?, esa negatividad, ¿sí? En relación a cómo se transcriben las precordiales, bueno, nuevamente hablamos de los vectores de activación, ¿verdad?, de cómo se van, ¿verdad?, inscribiendo estos trazados en el electrocardiograma, ¿verdad?, dependiendo qué vector de activación, ¿verdad?, se está dando y si se acerca o no al electrodo explorador. Y entonces veamos, ¿sí?, cómo B1 y B2 es una R minúscula y una S mayúscula, como B3 y B4 prácticamente puede ser del mismo tamaño la onda R a la onda S, que le llaman la transición, y B5 y B6, donde la onda R, ¿verdad?, es de mayor alto voltaje que la onda S. Entonces, aquí nada más recordarle que para, ¿verdad?, que hacerlo un poquito más didáctico esto, ¿verdad?, en las precordiales podríamos decir que la onda R, ¿verdad?, se traduciría en lo que es el ventrículo izquierdo, y la onda S, el ventrículo derecho, ¿sí?, en su representación como tal. Entonces aquí nuevamente, ¿verdad?, como si se fijan va cambiando de una R minúscula, ¿verdad?, va incrementando ese voltaje hasta hacer una R mayúscula en B5 y B6. Y al contrario, la onda S es una S mayúscula, y conforme se va alejando el vector de activación, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, se hace minúscula esa onda S. Muy bien. Ahora, cuando hablábamos de monitorización nos referíamos no a la toma de un electrocardiograma propiamente, sino, ¿verdad?, a poner o conectar un paciente a un monitor que puede ser de los que son fijos, pegados, ¿verdad?, a la cabeza del paciente, a un monitor de traslado que toma algunos signos vitales, o a un monitor desfibrilador, ¿sí? Ahora, estos monitores, ¿verdad?, o esta monitorización de forma urgente podríamos hacerlo es del monitor desfibrilador manual, sacamos las palas y las ponemos, ¿verdad?, por debajo de la clavícula derecha y en el ápex, y eso en forma inicial
nos diría si el paciente tiene o no actividad eléctrica, o la otra es colocar los parches electrodos, ¿verdad? Ahora, los colores no siempre corresponden, ¿verdad? No es algo bien establecido, ¿sí? Porque dependiendo del fabricante puede variar, entonces por eso es muy importante, ¿verdad? Que nos fijemos a veces su colocación. Ahora hay monitores desfibriladores que traen, ¿sí? 3 cables electrodos nada más y hay otros que traen 5 cables electrodos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque algunos, ¿verdad? Podemos observar en el monitor desfibrilador, ¿verdad? Lo que serían las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABF, y en los que son 5 derivaciones prácticamente podríamos ver las 12 derivaciones de un electrocardiograma normal, ¿sí? Normalmente siempre se pone en D1, ¿sí? Perdón, en D2, ¿sí? Y porque se supone que es la colocación adecuada de estos parches electrodos, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, si se fijan en la base de donde inician los cables del parche electrodo, viene cómo van colocados los cables, ¿sí? Y ahora fíjense cómo aquí cambiaron de color los cables, ¿sí? Nada más, el único que esté del mismo color es el rojo, pero pareciera que es diferente su sitio de colocación. Entonces, todo eso es lo que debemos de checar. Ese es uno de 5, un dispositivo con 5 cables electrodos, ¿verdad? Y la otra forma es con los parches que usamos para la desfibrilación, también se puede monitorizar al paciente, ¿sí? Este monitor desfibrilador trae módulo de marcapaso, que es para lo que se usan los parches, así como para desfibrilar y cardiovertir, y entonces, ¿verdad? Puede servirnos. Ahora, según las guías a partir del 2015, las guías del AJA, lo ideal es usar parches electrodos para desfibrilar o cardiovertir al paciente antes que las palas. Aquí, bueno, todo depende de la disponibilidad que tengamos de los equipos. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo de lo que hemos platicado? No, doctor, creo que todo está quedando claro. Todo claro, Doc, gracias. Bueno, entonces vamos rapidísimo con el génesis de las arritmias. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se forman estas arritmias? También va a ser algo muy rápido. Sí, estos mecanismos de las arritmias pueden ser por alteraciones del automatismo, de la conducción o la combinación de ambas, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Entonces, pueden ser alteraciones en la formación del impulso o del automatismo y alteraciones en la conducción de este impulso. Puede ser por una automaticidad normal aumentada, como las taquiarritmias, una automaticidad normal propiamente, una actividad de gatillo o disparada. Aquí es donde entran lo de los postpotenciales, tanto tempranos como tardíos, y en las alteraciones en la conducción están los mecanismos de reentrada, que son diferentes mecanismos, como nos platicaron sus compañeros, ¿sí? Puede ser macroentrada, microentrada, aleatoria, organizada, esta reentrada, en fin. Además de los bloqueos propiamente de conducción o la conducción lenta, por ejemplo, asociada a una sobreestimulación del nervio vago. Muy bien. Igual hablábamos que puede ser la combinación de ambas. Miren, esto es una imagen de lo que sería cómo es el trayecto de un impulso normal hasta llegar a la fibra muscular y activarla como tal completamente. Yo nomás les voy a hablar del mecanismo clásico de reentrada, que es esa obstrucción mecánica o anatómica, alteración anatómica, por ejemplo, una fibrosis asociada a un síndrome coronario agudo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este mecanismo de reentrada? ¿Sí? Viene hacia arriba, de arriba hacia abajo, y se tendría que dividir para estimular las dos partes de la fibra muscular. Pero como hay un bloqueo, ¿verdad? Del lado izquierdo, entonces lo que hace es darle la vuelta para ir y estimular esa zona que quedó sin activación, ¿verdad? Por eso le llaman de reentrada, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando detectemos este tipo de arritmias. Ahorita les voy a presentar un cuadro con las arritmias y cuál es su mecanismo,
¿sí? La otra es esa automaticidad en gatillo. Bueno, un ejemplo de este mecanismo de reentrada son los complejos ventriculares prematuros, por ejemplo, y la actividad disparada o en gatillo, ¿verdad? Es esta relacionada al periodo refractario, sobre todo el periodo refractario relativo y el periodo refractario supranormal o supernormal, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, cómo se va a relacionar y estos postpotenciales, perdón, ¿sí? Entonces fíjense cómo, ¿verdad?, en los postpotenciales precoces, en la fase 3, o sea, al final de la onda T, ¿verdad?, viene un estímulo un poquito mayor que el estímulo normal, que sería de menos 90, puede ser menos 95, menos 100, en fin, ¿verdad? Y desencadena, ¿verdad? O dispara, por eso es llamarse así, actividad disparada, ¿verdad? O engatillada como tal, dispara una serie de nuevos estímulos, ¿sí? Y en la fase 4, en los potenciales tardíos, en el periodo supranormal o supernormal, ¿verdad? Esa fase donde la bomba de sodio, potasio, ATP se está tratando de regresar todo a un estado basal, ¿verdad? Se reactiva, pero ahora con un estímulo infranormal. ¿Qué es esto? O sea, no necesariamente de menos 90 o mayor, sino al contrario, menor a ese menos 90, que podría ser menos 40, menos 60, menos 70, y disparar una nueva actividad. Miren, esto está muy en relación a los complejos ventriculares prematuros y a la presentación de taquicardia ventricular. Dentro de la clasificación de los complejos ventriculares prematuros, la clasificación 5 de Love es el fenómeno de R sobre T se llama. Y ahorita vamos adelante, más adelante les voy a explicar cómo es esto. Nada más por un pequeño adelanto. Y ese es el cuadro que les decía. Entonces, fíjense, dice, por ejemplo, la taquicardia monomorfa, ¿verdad? Su mecanismo es por microentradas. La torsada de puntas, la taquicardia ventricular helicoidal o torsada de puntas es por potenciales, postpotenciales de despolarización. El aleteo o flóter auricular es por macroentradas y la fibrilación auricular por múltiples microentradas. ¿Sí? Entonces, nada más para, ¿verdad?, recordar esto que es importante. Muy bien. Ahora, también tenemos, ¿verdad?, o podemos identificar las alteraciones en la despolarización que nos sugeriría, hablamos de despolarización ventricular, ¿verdad?, si la arritmia es o no de tipo ventricular. Si el QRS es de una duración normal, o sea, de entre 60 hasta 100, 120 milisegundos, ¿verdad? La arritmia se dice que es una arritmia auricular o supraventricular. En cambio, si ya hay alteraciones de la despolarización ventricular, ¿verdad?, vamos a tener una arritmia de tipo ventricular y por eso vamos a ver complejos QRS completamente ensanchados o mayores a 120 milisegundos de duración. Y entonces en las imágenes que vemos, ¿verdad?, en la de la izquierda vemos que hay focos ectópicos, ¿verdad?, en las aurículas, y en la de la derecha vemos que hay focos ectópicos, ¿verdad?, en lo que serían los ventrículos como tal. Ahora, bueno, eso es nuevamente lo mismo, nada más en la parte donde dice, ¿verdad?, que es un QRS ancho, en el apartado B dice que el impulso que nació en un área supraventricular y fue conducido anormalmente. ¿Esto a qué se refiere? A aquellas arritmias que, ¿verdad?, que pueden ser auriculares, pero si se asocian a un bloqueo de rama, ya sea izquierda o derecha, pero completo, un criterio, ¿verdad?, para diagnosticar un bloqueo de rama completo es que el QRS sea mayor a 120 milisegundos o una duración, ¿verdad?, o que se reporte ensanchado como tal. Entonces, esa es nuevamente la excepción a la regla, ¿verdad?, en cuanto al QRS, a la duración del QRS. Entonces, fíjense, por ejemplo, en ese trazado, vamos a ver, ¿verdad?, que se presentan las ondas P que presentan al complejo QRS, ¿verdad? Vamos a ver que el PR es de una duración menor a 200 milisegundos y mayor a 120 milisegundos, que el QRS está ensanchado, mayor a 120 milisegundos, ¿sí?
que el ritmo es regular, el RR es regular, ¿sí? Y la frecuencia es de 63, entonces quiere decir que apareciera un ritmo sinusal, el único problema es el QR ensanchado, el QRS ensanchado, ¿sí? Entonces la frecuencia es normal, el PR es de duración normal, el problema es el QRS, ¿verdad? ¿Y por qué es el problema? Ah, bueno, porque este paciente está presentando, ¿verdad?, un bloqueo completo de rama izquierda de las de His, y entonces por eso el QRS es ensanchado. No quiere decir que sea un ritmo propiamente de tipo ventricular, ¿sí? Estas son las excepciones, ¿verdad? Vamos a ver en el algoritmo, ¿verdad? Cuando dice el QRS es ensanchado, ¿verdad? Con la frecuencia muy rápida, no siempre va a ser de tipo ventricular. Muy bien. ¿Vamos bien o repetimos algo? Sí, doctor, vamos bien. Todo bien, doctor. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar las arritmias? Vamos a diagnosticar las arritmias primero identificando las características del ritmo sinusal, ¿sí? Entonces, si sabemos lo normal, por supuesto nos va a llamar la atención lo que no sea esa normalidad. Vamos a identificar una actividad auricular, ¿sí? O sea, que haya una actividad auricular normal. ¿Qué es esto? Una onda P positiva que preceda a los complejos QRS, ¿sí? Que del mismo número de ondas P complejos QRS, y puede ser negativa en ABR. Luego yo le pongo ahí que es la relación de la actividad auriculoventricular, que es el intervalo PR. Entonces ya habíamos dicho, ¿verdad?, las características, ahorita lo vamos a volver a repetir. La actividad ventricular es normal, que es esto, el QRS es de duración normal o es ensanchado. El RR es regular o es irregular, o hablamos de patrón o regularidad del ritmo, y la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100 por minuto, o es mayor o es menor, ¿sí? Entonces, la onda P o la actividad auricular, ya hablábamos que debe ser positiva en todas las derivaciones, principalmente en D2, negativa en ABR, precede a los complejos QRS y en igual número de ondas P de complejos QRS. El intervalo PR debe ser constante con una duración de entre 120 y 200 milisegundos. El complejo QRS, ¿verdad?, o actividad ventricular, cuando es normal, es una duración, ¿verdad?, de entre 60 hasta 120 milisegundos, y le llamamos que es estrecho, ¿sí? O si es, ancho, una duración de arriba de 120 milisegundos, y entonces hablamos de una arritmia preferentemente de tipo ventricular o hasta no demostrar lo contrario. La regularidad o el ritmo, ¿verdad? Como buen cardiólogo traemos nuestro compás, no siempre lo tenemos en urgencias, debemos aprender, ¿verdad?, a identificar esa regularidad, eso es muy importante, a veces no hay mucho tiempo, entonces por eso debemos de tratar de identificar si en algún momento hay cierto acortamiento o prolongación del intervalo entre una onda R y otra onda R, como aquí lo demuestran, ¿verdad?, en C y en D, las letras X y, ¿sí? Y, ¿verdad?, como nuevamente en G hay esa irregularidad, ¿verdad?, donde hay un cierto ensanchamiento y después un acortamiento, y así, ¿verdad?, sucesivamente. Y por supuesto la otra es la frecuencia cardíaca. Hay algunos métodos para calcular la frecuencia cardíaca, que es la regla de los 300, perdón, que es 300 entre el número de cuadros grandes entre una onda R y otra onda R. El único problema es que no siempre las ondas R siempre van a caer sobre una línea gruesa o una línea de un cuadro grande, ¿verdad? Y entonces, como puede caer, ¿verdad?, intermedia o de fuera de esa línea gruesa o de cuadro grande, ¿sí? Entonces, por eso le debemos de dar valor, ¿verdad?, a los diferentes cuadros pequeños. Por ejemplo, entre 300 y 150 son 5 cuadros grandes, la diferencia sería 150 entre 5,
Quiere decir que cada cuadro pequeño, ¿verdad?, tiene un valor de 30. Por ejemplo, entre 100 y 75, nuevamente son 5 cuadros grandes, la diferencia serían 25, 25 entre 5 a 5. Entonces, cada cuadro pequeño tendría un valor de 5 y así sucesivamente, ¿sí? Puede ser entre 50 y 100, que tiene un valor de 2 cada cuadro pequeño, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que después de 50 ya no vale esta regla o este método para detectar o identificar la frecuencia cardíaca. Entonces, pues ya nos iríamos, por ejemplo, a la de los 6 segundos o esta que es la de 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre una onda R y otra onda R. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿verdad?, se dice que tiene 30 cuadros pequeños entre una onda R y otra onda R, entre 1500 entre 30, nos dice que es 50, entonces este electro tendría una frecuencia de 50 por minuto. Y la de los 6 segundos, acuérdense que 5 cuadros grandes es igual a 1 segundo. Entonces, para hablar de 6 segundos, sería 6 por 5, 30. Tendremos que contar 30 cuadros grandes y el número de complejos QRS que hay en esos 30 cuadros grandes, como por ejemplo este trazado, lo vamos a dividir, lo vamos a multiplicar, perdón, por 10 y esa sería, ¿verdad?, la frecuencia. Normalmente no se reporta como frecuencia cardíaca, sino como respuesta ventricular, ya que lo que estamos midiendo es los complejos QRS. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 10, 70. Y hablamos que usamos esta técnica de los 6 segundos para ritmos irregulares, como vemos aquí, el RR va variando hasta donde se ancha completamente y se vuelve a cortar, se acorta y se vuelve a ensanchar, o sea, un ritmo completamente irregular, o cuando la frecuencia o es muy rápida o es demasiado lenta. Entonces son las condiciones en las que podríamos utilizar esta técnica de los 6 segundos, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que ese intervalo, ¿sí?, son 6 segundos, son 30 cuadros grandes y entonces tenemos 1, 2, 3 complejos QRS, ¿verdad? Fíjense, 3 complejos QRS ensanchados, primero, son una frecuencia de 30. ¿Se acuerdan de las frecuencias de los diferentes nodos que ya hablamos, nodo sinauricular, aurículo ventricular y lo que es la masa ventricular? Entonces sería, por ejemplo, una actividad ventricular, la frecuencia corresponde a 30 y el QRS es ensanchado. Entonces aquí hablaríamos que tendríamos una arritmia de tipo ventricular exclusivamente. Además que si checamos, pues no hay ondas P. Ahora, bueno, nada más, ¿verdad? Se me olvidó decirles que es lo que buscamos como ritmos sinusales. Esas 5 características las vamos a buscar siempre en el trazado del dedo largo, que es donde tenemos suficiente espacio para contar y poder hacer esta determinación. Muy bien. Entonces, fíjense como un pequeñito resumen de esto de la determinación de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, su medición, ¿verdad?, va a estar en relación a si el ritmo es regular o es irregular. Si es regular, la técnica de los 300 o la de 1500, y si es irregular, la de los 6 segundos, ¿sí? ¿Para qué? Pues vamos a buscar si tiene algunas alteraciones, ya sea que sea una bradiarritmia, que puede ser de tipo sinusal, de bloqueo auriculoventricular, enfermedad del seno, o un bloqueo sinoauricular, o una taquiarritmia, ¿sí?, que puede ser sinusal, auricular o supraventricular, ventricular o nodal o de la unión como tal, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve, ¿verdad?, medir la frecuencia cardíaca. Nuevamente, ¿cómo identificamos una arritmia? Bueno, pues checamos la frecuencia cardíaca. Si es menos de 60 hablamos de bradiarritmia, si es mayor de 100 hablamos de taquiarritmia. La actividad auricular o la onda P, ya hablamos que debe ser positiva en D2, negativa en ABR, preceden a los complejos QRS y es el mismo número de ondas P que complejos QRS. Nuevamente el intervalo PR es importante porque si mide más de 200 o dura más de 200 milisegundos, quiere decir que puede estarse tratando de o evolucionar a una bradiarritmia.
Y si es menos a 120 milisegundos, el riesgo es que puede evolucionar a una taquiarritmia del tipo de los síndromes de preexcitación. Entonces, la actividad ventricular, que hablamos del QRS, ¿verdad? Si es menos de 100 o 120 milisegundos, hablamos que la arritmia puede ser de tipo auricular, pero si hablamos de mayor a 120 milisegundos, entonces la arritmia es de tipo ventricular, ¿sí? Y el patrón de regularidad, ¿verdad? El intervalo RR, ¿es regular o es irregular? ¿Sí? Nuevamente, una disculpa, pero esto lo vamos a estar viendo constantemente, ¿verdad? Puesto que esto se nos debe de pegar muy bien, lo debemos de entender muy bien. Entonces, el ritmo es regular o es irregular, la frecuencia, ¿verdad? Si está entre 100 o 100 o 60 por minuto, hay ondas P y qué características tienen, ¿verdad? El intervalo PR, si se mide o no se mide, si es constante o no es constante, ¿sí? Y sobre todo cuánto mide. Y así como el complejo QRS, si es estrecho o es ancho, ¿sí? Entonces, fíjense. ¿Qué le llama la atención? Ahí dice que es un electrodefectuoso. ¿Quién me puede decir por qué? La derivación 1 está negativa, ¿no? Y ABR está positiva, y debería ser al revés. Fíjense lo que dice arriba. Derivaciones invertidas, ¿sí? En el hospital les decimos que es un síndrome, ¿verdad? Que es el síndrome de la transposición de los grandes cables. Esto es muy frecuente verlo en enero o en julio. ¿Saben por qué? Porque es cuando ingresan los nuevos MIPS, los nuevos internos. Y Así es. Exacto, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Preguntas de esto? No, todo bien. no, doctor, todo bien. Está bien, doctor. Bueno, pues sigamos entonces. Miren, hay muchas formas de clasificar las arritmias, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar a lo que dice el ACLS, ¿sí? Para esto, pues debemos de saber alguna nomenclatura que se utiliza, ¿verdad? Cuando hablamos de arritmias. Arresto o paro, ¿sí? Ventricular, sinusal, bloqueos, derrama, aurículos ventriculares, bradiarritmia, ritmo de escape, ¿sí? Perdón, complejos prematuros o extrasístoles que pueden ser auriculares, de la unión o ventriculares, fibrilación auricular o fibrilación ventricular, ¿sí? Y taquicardias, ya vimos que puede ser sinusal, supraventricular o auricular, ventricular, en fin, ¿verdad? O de la unión inclusive, ¿sí? Muy bien. Antes, esta era nuestra guía para hacer el diagnóstico diferencial de las arritmias, ¿sí? Buscábamos algo de esto de forma muy rápida para descartar por qué el paciente podría estar presentando una arritmia. Después se trató de simplificar, ¿sí? Y entonces esa tabla que le mostré previamente se simplificó en esto, ¿sí? Pero entró el ACLS, ¿verdad? Y entonces nos dijo que el diagnóstico diferencial es con las H's y con las T's, ¿sí? En 2005, 2010, mal no recuerdo, le habían agregado una sexta a cada una, H o T, y hablaban de hiperglicemia y de trauma. Pero en 2010 dijeron, a ver, no, esto, ¿verdad? No hay cierta correlación, ¿sí? ¿Verdad? Sobre todo, por ejemplo, en las test trauma ya hablábamos de tamponada de cardíaco, de motoraza atención, entonces las quitan. Entonces nuevamente quedan 5 y 5. ¿Sí? Entonces, esto nos lo debemos de aprender porque es nuestro diagnóstico diferencial, lo que debemos de investigar en urgencias de modo rápido para ver si alguna de estas 10 posibles causas no es lo que está provocando la arritmia, que a lo mejor o está dando datos de bajo gasto o está poniendo en peligro la vida de nuestro paciente. Esta tabla de las H y las T y las características del ritmo sinusal, las 5, las vamos a estar pasando, así como cuando pasamos
las vías rápidas que hay espectaculares, así para que por lo menos como mensaje subliminal se les vaya quedando, ¿sale? Y entonces nuevamente, ¿verdad? Vamos a iniciar la interpretación de los electrocardiogramas, ¿verdad? Electrocardiogramas, perdón, ¿verdad? Inicialmente nos puede parecer así o así. ¿Qué les parece esto? También borroso, ¿verdad? Muy borroso, sí. Entonces, sí, pero una vez que empecemos a checar, ¿verdad? Nuestras características del ritmo sinusal, ¿sí? Entonces, esto se va a ir aclarando paulatinamente. Entonces, el ritmo sinusal, decimos que tiene 5 características, que es regular, el intervalo RR, que es constante, ¿sí? Que la frecuencia es entre 60 a 100, que hay ondas P, que son positivas y uniformes, que preceden a cada complejo QRS en relación a 1 a 1, y puede ser exclusivamente negativa en ABR, que el intervalo PR está dentro de límites normales, que es de 120 a 200 milisegundos, y es constante, ¿sí? Y que nuestro complejo QRS está, o dura, ¿verdad?, lo normal, que es menos de 120 milisegundos. Miren, yo trato de que ustedes se queden con el QRS menor a 120 milisegundos, porque 120 milisegundos, ¿a cuántos cuadros pequeños correspondería? A 3. A 3, ¿verdad? Y eso están midiendo, no, es que me dijeron menos de 100 milisegundos. O sea, realmente está a la mitad del tercer cuadro, pues está un poquito, ¿verdad? Además, Odi Payares así lo tomaba, ¿verdad? Y así los clasificaba el QRS. Entonces, ¿verdad? Hasta 120 milisegundos, el QRS es de duración naval. Después de 120 milisegundos, ya es un QRS ensanchado, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, un paciente con un electrocardiograma, ¿verdad?, con características del ritmo sinusal, ¿sí? Tiene una onda P que precede a los complejos QRS, tiene un PR de duración normal, un QRS estrecho, un R regular, y la frecuencia dice aquí que dura, o que es de 86 por minuto. ¿Y por qué sé que el PR es de duración normal? Porque dice 148 y el QRS dice 90 por minuto. ¿Sí? Bueno. Ahora, algo que podría ser entre paréntesis normal, sobre todo en las personas jóvenes como ustedes, es una bradicardia sinusal, ¿sí? ¿Verdad? Se dice que puede estar asociada a un hipertono vagal, ¿sí? O en el anciano puede ser una enfermedad del seno, pero ahí el riesgo es que evolucione a una bradicardia sintomática y por lo tanto requiera un marcapaso, ¿sí? Entonces, estas características de esta bradicardia sinusal, nuevamente, ritmo regular, aquí la único malo es la frecuencia menor a 60 por minuto, las P's que están positivas, el PR que es de una duración normal, así como el QRS, ¿sí? Entonces todo dentro de características menos la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aquí tenemos, ¿verdad? Estamos viendo la técnica de los 6 segundos y dice que en todo lo que dura la flecha es, ¿verdad?, 30 cuadros grandes, y entonces dice que tiene, ¿verdad?, en 30 cuadros grandes tiene 4 complejos QRS, o sea, 4 por 10, 40. Si tomamos la técnica de los 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre una onda R y otra onda R, dice que son 38. 1500 entre 38 dice que son 39.47. O sea, prácticamente los 40 que habíamos visto. Por eso les digo que esta técnica de los 6 segundos también la usamos no nada más en ritmos irregulares, sino en frecuencias o muy lentas o muy rápidas, ¿sí? Después tenemos la taquicardia sinusal. Miren, aquí la taquicardia sinusal, bueno, puede ser estrés, dolor, fiebre, y que no necesariamente sea la causante de alguna otra sintomatología. Más bien es el efecto secundario de algún síntoma asociado, ¿sí? Y entonces, esta taquicardia sinusal, pues tiene un límite, ¿verdad? Y el límite se dice, ¿verdad?, en algunas bibliografías hablan que no sea mayor a 150, en otras que no sea mayor a 160 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, todo lo demás es un RR regular, o sea, es un ritmo regular,
una onda P que precede a los complejos QRS y es positiva, un intervalo PR que es de duración normal, igual que el complejo QRS, lo único es la frecuencia que puede ser entre 100 hasta 160 latidos por minuto, ¿sí? Entonces hablamos como taquicardia sinusal. Nuevamente vamos a usar, ¿verdad? Para forma rápida, la técnica de los 6 segundos, 30 cuadros grandes, dice que hay 12 complejos QRS y por lo tanto tiene una frecuencia de 120 por minuto. Si medimos con la técnica de los 1500 entre 12.5 cuadros pequeños, pues son los 120, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, hasta aquí es lo normal, entre comillas, la bradicardia sinusal y taquicardia sinusal, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver, ¿verdad?, cómo lo clasifica el ACLS. Entonces empieza y los clasifica con aquellos ritmos de paro cardíaco letales, que a la vez, ¿verdad?, los va a dividir en los que son reversibles a descarga eléctrica o desfibrilación, que sería la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Miren, yo les voy a pedir, ¿verdad?, cuando hablemos de taquicardia ventricular, que le pongamos ese segundo apellido, ¿sí? No nos quedemos exclusivamente con taquicardia ventricular, porque mínimo vamos a ver 3 tipos de taquicardia ventricular en el curso, que es taquicardia ventricular sin pulso, taquicardia ventricular con pulso y taquicardia helicoidal o torsada de puntas. Entonces, importante, ¿verdad?, el segundo apellido de las taquicardias ventriculares. Y los ritmos que no son reversibles a descarga sería la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia, ¿sí? Muy bien. Entonces, para poder, la mayoría de las veces, aunque no lo vemos porque no tenemos siempre al paciente cuando inicia toda la evolución, normalmente o nos llega con taquicardia ventricular sin pulso o nos llega en fibrilación ventricular, pero muchas de las veces inician prematuros, ¿sí? Entonces, y esto es algo normal y el paciente a veces dice, doctor, es que siento que me da un vuelco el corazón, así dice, ¿verdad? O siento como que una especie de palpitación súbita, ¿no? Entonces, todos esos datos debemos de tenerlos en cuenta, ¿verdad? Y buscar qué es lo que puede estar pasando, ¿sí? Ventriculares prematuros tienen 2 grandes características, que es un periodo de acoplamiento, ¿verdad?, tratando de hacerlo más regular el ritmo, con una pausa compensadora. Sí, esto es algo importante, ya que esto, ¿verdad?, trata de que no se pierda una regularidad en el ritmo, ¿sí? Entonces, fíjense que las flechas rojas tienen la misma duración que las grises. Entonces, ahí hablamos, ¿verdad?, que entró lo que es la pausa, la pausa compensadora, perdón, y el periodo de acoplamiento para tratar de que después del complejo ventricular prematuro, esto vuelva a tener una regularidad. Aquí vemos algunas características, ¿verdad?, de los complejos ventriculares prematuros. La principal característica de un complejo ventricular prematuro es que tiene complejos QRS completamente ensanchados. O sea, son actividad ventricular pura, muy característica, ¿sí? Normalmente el ritmo de base es onda P, que precede al complejo QRS, ¿verdad? El RR podría ser regular dependiendo de la frecuencia de presentación, ¿sí? Entonces, pero el QRS del complejo anómalo, del complejo que está fuera de lugar, es un QRS ensanchado completamente, ¿sí? Lo clasifica, ¿verdad?, a estos complejos ventriculares, dependiendo de la frecuencia de presentación, ¿verdad?, si se presentan 2 seguidas, o, ¿verdad?, lo que le llamamos como la definición de taquicardia ventricular. La definición de taquicardia ventricular, y adelantándonos un poquito, es 3 complejos ventriculares prematuros o más. Claro que puede ser sostenido o no sostenido. Por eso en la clasificación 4B dice salva de 3 o más extrasístoles o complejos ventriculares. Salva, ¿qué quiere decir? Carreras, o sea, pequeños episodios donde se presentan 3 o más
complejos ventriculares prematuros. Y en la clase 5 o el grado 5 que yo les comentaba, que es el fenómeno sobre T, que se refiere a un mecanismo de potenciales o tempranos o tardíos, ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Y que están desencadenando. Miren, aquí, por ejemplo, hablan de complejos o extrasístoles ventriculares polimorfas o de diferente lugar, diferente foco, porque no son de mismas características los complejos ventriculares prematuros, ¿verdad? Por ejemplo, vean las flechas rojas, ahora vamos a ver las flechas amarillas, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora vemos el fenómeno R sobre T. Fíjense cómo al final de la onda T inicia un complejo anormal y desencadena una taquicardia ventricular. ¿Sí? Entonces, cuando veamos un complejo ventricular prematuro, pues debemos de ver dónde está ubicado, tan cerca de la onda T o sobre la onda T, que el riesgo es que nos pueda desencadenar una taquicardia ventricular. ¿Sí? Y entonces tenemos una nomenclatura que usamos para describir estos complejos ventriculares prematuros. Por ejemplo, aquí, donde vemos un complejo, ¿verdad?, de características prácticamente normales, onda P, QRS estrecho y onda T, y después un complejo completamente ancho, ¿verdad? Cuando es 1 y 1, o sea, de dos, uno es normal y otro es anormal, hablamos de bigeminismo, ¿sí? De dos complejos, uno es normal y el otro es el complejo ventricular prematuro. Por ejemplo, aquí hablamos que es 1, 2, 3 complejos de base normal y un QR y un complejo ensanchado, que es el complejo ventricular prematuro. Nuevamente 1, 2, 3 y nuevamente el complejo anormal. O sea que de 4, 3 son normales y uno anormal. A esto se llama cuadrigeminismo. ¿Sí? Luego aquí hablamos de focos múltiples, porque vean las características de un complejo ventricular y las del otro complejo ventricular, ¿sí? En sentido contrario totalmente. Por eso se llaman de focos múltiples, ¿sí? Y aquí hablamos primero, ¿verdad? Cuando son dos seguidas de un par o pareadas, ¿sí? Y cuando hablamos de 3 o más complejos ventriculares seguidos, hablamos de taquicardia ventricular. Y ya después le podemos poner el segundo apellido, que es sostenida o no sostenida, en fin, ¿verdad? O con pulso o sin pulso, en fin, dependiendo lo que veamos. ¿Sí? Nuevamente, entonces bigeminadas de 2, 1 y 1, uno normal y uno anormal, el complejo, ¿verdad? Fíjense, 2 con fenómeno de R sobre T, el complejo ventricular prematuro cae sobre la onda T, ¿sí? Trigeminadas que de 3, 2 tienen complejo normal y uno anormal. Dobletes o pareadas, ¿sí? O sea, 2 complejos ventriculares prematuros seguidos, ¿sí? Tripletes o taquicardia ventricular, ¿sí? 3 complejos ventriculares prematuros seguidos, ¿sí? Nuevamente, carreras o salvas de esta taquicardia ventricular, que dice que no es sostenida porque inicia con un complejo de características normales y termina con otro complejo de características normales. ¿Sí? Aquí en algunas derivaciones vamos a ver los complejos ventriculares prematuros, ¿sí? Vemos el QRS ensanchado completamente, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué tipo de nomenclatura llevaría este electrocardiograma con los complejos ventriculares prematuros? ¿Sería bigémino? Bigeminismo, ¿verdad? Aquí miren, abajo del ritmo sinusal dice bigeminismo ventricular. Un ritmo de base normal, que pareciera de un voltaje pequeño, ¿sí? Y después un QRS completamente ensanchado. ¿Sí? Muy bien, entonces, taquicardia ventricular, definición. Sucesión de 3 o más complejos ventriculares prematuros, ya se las había comentado. Puede ser sostenida o no sostenida, puede ser con pulso o sin pulso, dependiendo, ¿verdad? Las características del paciente. Bueno. Ahora, miren, antes, la taquicardia, con ACLS 2005, 2010, la taquicardia ventricular monomorfa, ¿verdad? Antes se le llamaba monomorfa, ahora se le llama con pulso.
La taquicardia ventricular polimorfa ahora se le llama taquicardia ventricular sin pulso. Sí vemos las diferencias entre uno y otro. Sí vemos en la monomorfa que tienen las mismas características todos los complejos. En cambio, en la polimorfa, pues tiene diferente morfología cada uno de los complejos, ¿sí? La frecuencia entre 150 y 250. Por supuesto, en el electro, pues, no podríamos decir si es con pulso o sin pulso. ¿O qué tendría que pasar para ver si es con pulso o sin pulso? ¿Quién me dice? Pues no detectar el pulso del paciente directamente, ¿no? Tener el paciente, ir y checar si tiene o no pulso, ¿verdad? En el electro. Miren, a partir del 2010, 2015, si ustedes se fijan en el ACLS, dice taquicardia ventricular sin pulso y lo pone casi equivalentes uno a otro de los trazados. Aquí la única cuestión, sobre todo en esta que vemos que dice polimorfa, es, ¿verdad?, ir y verificar si tiene o no pulso. La otra se supone, bueno, en las dos se tienen que verificar, pero la otra, que es polimorfa, casi es muy característico que sea un paciente, ¿verdad?, pues prácticamente en paro. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular polimorfa o sin pulso son pacientes que están en paro. Esta es una taquicardia ventricular con pulso o monomorfa. Cambia dependiendo, sí, la derivación, pero en la misma derivación son los mismos tipos de complejos QRS, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Bueno, después tenemos el otro tipo, el tercer tipo de taquicardia ventricular que vamos a ver es la taquicardia helicoidal o torzada de puntas. Fíjense, a continuación lo que sigue parece una hélice, ¿sí? Por eso helicoidal de hélice, ¿verdad? Esta, ¿verdad?, tiene un patrón muy característico que le llaman uso nudo, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Uso es lo más ancho, o sea, la parte más ancha, y nudo es la parte más angosta como tal, ¿sí? El gran problema de este tipo de taquicardias ventriculares es que, por lo regular, degeneran la fibrilación ventricular. Se dice que inicialmente, ¿verdad?, no se debe de desfibrilar, aunque algunos compañeros sí lo hacen, con el argumento de es una taquicardia ventricular polimorfa, sí, definitivamente. Se dice que la primera medida debe de ser el uso de sulfato de magnesio. Acuérdense que esta taquicardia helicoidal o torzada de puntas se relaciona con una alteración electrolítica. ¿Con cuál? ¿Con cuál se puede asociar? ¿Alguien sabe? Con hipocalcemia, podría ser. Con trastornos del calcio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, un paciente, ¿verdad?, tiene complejos ventriculares prematuros y puede evolucionar a taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular sin pulso polimorfa, ¿verdad? Son ritmos caóticos, completamente irregulares, frecuencias por arriba de 250, no podemos medir nada como tal, ¿sí? Lo único que dice es que la onda T va en dirección opuesta a la onda R. El problema es cuál es la onda T y cuál es la R. Se supone que la R es la positividad, entonces la onda T debe ser la negatividad. Aquí vemos una taquicardia ventricular polimorfa o sin pulso, ¿sí? Y esto evoluciona a una fibrilación ya sea gruesa o fina, ¿sí? Las dos igual tienen el mismo manejo, nada más es el momento en que se detectan la amplitud o el voltaje de los complejos que llegan a presentar. También es un ritmo caótico donde no se puede determinar ningún tipo de característica, ¿sí? Son pacientes que requieren en forma inmediata o desfibrilación o RCP, dependiendo lo que tengamos a la mano, ¿sí? Entonces, un paciente, fíjense, tiene un ritmo de base que pareciera de características normal. Un paciente con un síndrome coronario agudo tiene una onda P, un supradesnivel, la onda T, y al final de la onda T, un complejo ventricular prematuro, y de ahí desencadena todo, ¿sí? Acuérdense de nuestras características del ritmo sinusal, nuestro diagnóstico diferencial. Entonces son pacientes que debemos de desfibrilar o iniciar compresiones torácicas,
¿sí? Después vamos a ver lo que serían las arritmias letales, pero que no van a responder a descarga eléctrica, que es la sistole y la actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Por supuesto, la sistole es una alineación eléctrica, aunque, ¿verdad? El ACLS habla de un protocolo de la alineación eléctrica, que es verificar que el monitor del desfibrilador tenga suficiente carga, que es verificar que no se haya desprendido algún parche electrodo o de alguna de las terminales de los electrodos, ¿verdad? Podemos cambiar derivaciones, podemos cambiar incluso hasta monitor. Claro que hay datos clínicos que nos lo sugerirían también, ¿sí? Y después, ¿verdad? También está un ritmo que le llaman actividad eléctrica sin pulso. La característica de esta actividad eléctrica sin pulso es que es muy variable su presentación. Puede ser así como lo vemos aquí, que prácticamente pareciera un ritmo de características normales. El único problema es que esto es lo que vemos en el monitor, pero si vamos y checamos, el paciente no tiene pulso. También puede ser un ritmo post-desfibrilación, y esta es la causa por la que después de una desfibrilación o descarga, lo que sigue no es ir a checar ni el monitor, ni si tiene pulso o no el paciente, sino es iniciar un nuevo ciclo de compresiones, ventilaciones, 30 por 2 por 5, ¿verdad? Si no tiene una vía aérea definitiva, o entre 100 y 120 compresiones, ¿verdad? Si tiene una vía aérea pues, definitiva. Entonces, esto es importante reconocerlo porque a veces creemos que viendo eso en el monitor, ese trazado, el paciente ya revirtió al evento de paro en que estaba y pues no, sigue propiamente en el evento, ¿sí? Entonces, esto, cuidado porque a veces nos confunde, sobre todo si es lo que se presenta después de la desfibrilación. Otra de forma de presentar esta actividad eléctrica sin pulso puede ser así como vemos este trazado, puro complejo ventricular, o sea, puro complejo QRS completamente estancado, sin onda P, ¿sí? Con una frecuencia, acuérdense que la actividad ventricular es entre 40 y 20 por minuto, ¿sí? Esa sería su frecuencia. Entonces, y eso es lo que podríamos ver. Igualmente, vemos este trazado, pero vamos y checamos al paciente y no tiene pulso. Por eso es actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? Igual, en algún momento se ha identificado este tipo de actividad eléctrica sin pulso acelerado. ¿Qué es esto? Que tenga una frecuencia hasta 100, 120 por minuto, pero igual, puro tipo de actividad de tipo ventricular propiamente. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿verdad? También se llama disociación electromecánica, también se le puede llamar, bueno, es la actividad eléctrica sin pulso, y esta es una arritmia letal como tal. Bueno, ahora vamos a hacer un comparativo de lo que hemos visto, ¿sí? El ritmo idioventricular, la taquicardia helicoidal, ¿sí? La taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular y la sistólica. El ritmo idioventricular es igual que la actividad eléctrica sin pulso. La taquicardia, perdón. Entonces vemos la taquicardia helicoidal o torsada de puntas, la taquicardia ventricular con pulso. Son pacientes que requieren cardioversión y no desfibrilación, que es diferente, ya vamos a ver la próxima clase. La fibrilación ventricular pureza, fibrilación ventricular fina y la sistolia. Sí logramos ver diferencias, ¿verdad? Muy Sí, bien. doctor. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Vamos, doctor. nos regresamos. Todo bien hasta ahora. ¿Todo bien hasta ahora? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver la otra clasificación que hace el ACLS es, aunque no son ritmos letales, son ritmos, ¿verdad?, que pueden tener cierta sintomatología y son ritmos o demasiado lentos, bradiarritmias, o demasiado rápidas o taquiarritmias,
¿Cuál es la importancia de estos ritmos? Pues son, ¿verdad? La importancia de los ritmos que son muy lentos, son muy rápidos, es porque nos dan datos de bajo gasto cardíaco y que en algún momento sí pueden evolucionar a un ritmo letal. Entonces, eso es lo que tendríamos que descartar, ¿sí? Para incluso guiarnos en el manejo. Si van muy rápidos, podemos hacer una cardioversión eléctrica y luego que llega el paciente, o si van muy lentos, podemos iniciar con un marcapaso transcutáneo. Entonces, vamos a empezar con las taquicardias auriculares. Vamos a ver que hay algunas que son muy características y otras que no vemos muy frecuentemente, pero más que no verlas frecuentemente es que no, ¿verdad?, pensamos en ellas. La que vemos muy frecuentemente y, por ejemplo, está asociada a estímulos mínimos es la taquicardia supraventricular paroxística. Importante ponerle los dos apellidos, ¿sí? Muchas veces nada más nos quedamos taquicardia supraventricular. Una taquicardia sinusal es una taquicardia supraventricular. Una fibrilación auricular rápida es una taquicardia supraventricular. Un flóter auricular rápido es una taquicardia supraventricular. Entonces tenemos que poner el segundo apellido, que es paroxística. Entonces es importante que lo recuerden. Entonces, si se fijan en el trazado, tiene un ritmo de base pareciera, ¿verdad?, normal, y súbitamente viene un estímulo que va a desencadenar esa frecuencia tan rápida. Y esa frecuencia es entre 150 o 160 y nos puede llegar hasta 250 por minuto. Por eso, al latir tan rápidamente, entonces, ¿verdad?, no va a permitir el adecuado llenado ventricular y puede haber isquemia tanto, no, perdón, del propio miocardio como a nivel sistémico, ¿verdad? Por esa falta de adecuado llenado ventricular, ¿sí? Ahora, dependiendo la frecuencia que tenga, a veces, ¿verdad?, se puede o no presentar la onda P. ¿A qué me refiero? Bueno, si es muy rápida la frecuencia, a veces no hay espacio donde se pueda expresar la onda P. Y lo que podríamos ver es, como vemos aquí, ¿verdad?, como si fuera una onda T con una pequeña muesca, ¿sí? Entonces, eso. Lo que es importante ver es que es con un ritmo regular y un QRS dentro de parámetros normales, o sea, un QRS estrecho. El intervalo PR, bueno, pues si hay onda P se puede medir, si no hay onda P no se puede medir y de duración normal. Por ejemplo, aquí sí podemos ver en el dedos largos pequeñas muestras que podrían corresponder a una onda P como tal, ¿sí? Aquí dicen que tiene una frecuencia de 173 por minuto, ¿sí? Pero fíjense ¿sí? Este tiene una frecuencia de 190 por minuto. Entonces es tan rápido que no permite o que no hay espacio para la presentación de esta onda P. Ahora, como sugerencia, o por lo menos, ¿verdad?, nosotros lo hacemos en el servicio de urgencias, todo paciente con una frecuencia o una taquiarritmia tan rápida, siempre, además del protocolo de laboratorio para el diagnóstico diferencial de las H y las T, ¿verdad?, nosotros pedimos marcadores séricos de daño miocárdico porque en ocasiones sí se llega a establecer una isquemia, porque a veces los pacientes llegan tardíamente y entonces por el tiempo de evolución sí pueden provocar que se mantenga una isquemia permanente, una isquemia miocárdica permanente, y por eso pedimos, ¿verdad?, estos marcadores séricos de daño miocárdico, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí en el D2, ¿sí?, hay un pequeño infradesnivel del segmento ST, así como en ABF, ¿verdad?, y apenas se logra ver en D3, o sea, en una localización topográfica inferior. Entonces, ¿verdad?, nosotros hacemos como un protocolo en el servicio de urgencias, ¿verdad? Lo sugiero, pero bueno, al final ustedes tendrán la decisión. Muy bien. Después tenemos la taquicardia auricular multifocal, ¿sí? Es una frecuencia igual, arriba de 160 por minuto. El ritmo es irregular, el RR es irregular. Y las ondas P son también de diferente morfología. Se dice que debe de haber mínimo 3 ondas P de diferente morfología para decir que es una taquicardia auricular multifocal. El intervalo PR
de duración normal, así como el QRS. Entonces, fíjense el RR como es irregular completamente, o sea, estrecho, ¿verdad? A ancho y se vuelve a estrechar, ¿verdad? Las ondas, pues, fíjense sus características que son de diferentes morfología, ¿sí? Son 3 morfologías diferentes y por eso le hablamos que es una taquicardia auricular multifocal, o sea, de múltiples focos se viene generando este tipo de arritmia. Y el QRS es estrecho, por eso es una arritmia de tipo auricular, ¿sí? Nuevamente aquí vean cómo está circulada las ondas PES y cómo son de diferentes características y por eso es una, ¿verdad? Una taquicardia auricular multifocal. Muy bien. El flóter auricular es, ¿verdad?, una arritmia también de tipo auricular que es muy rápida, aunque yo les puedo comentar que la mayoría de los flóteres que yo he visto son, ¿verdad?, de una frecuencia prácticamente dentro de valores normales, o sea, entre 60 y 100, pero aquí dice, ¿verdad?, que puede ser lenta, normal o muy rápida, ¿verdad? Por eso la englobamos dentro de las taquicardias auriculares. Aquí lo importante, ¿verdad?, es esas características de las ondas P de Flotter, que es unas ondas F mayúsculas, ¿sí? O también llamados dientes de sierra. Ahorita vamos a ver una imagen que nos dice el QR es angosto y el RR es regular. Esta es una de las grandes diferencias con la fibrilación auricular que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense aquí cómo vemos las ondas P, ¿verdad? Como unos dientes de sierra, ¿verdad? Y aquí nos dice que hay una relación 4:1. ¿Qué es esto? 4 ondas P, 1, 2, 3, 4, por un complejo QRS, ¿sí? Entonces, estas es las ondas F mayúscula o dientes de sierra. Y recuerden lo que dice, la frecuencia, pues depende de la respuesta ventricular, pero puede ser entre 60 a 100, o puede ser mayor de 100, pero también puede ser menor de 60. Aquí hablan, fíjense que tiene 55. Después tenemos lo que llaman la arritmia más arrítmica, que es la fibrilación auricular, que son múltiples microentradas. Aquí en la imagen vemos múltiples puntos rojos, que son, ¿verdad?, los sitios ectópicos donde se generan los diferentes estímulos, ¿verdad? Y por eso hacen que sea, ¿verdad?, la arritmia más irregular. O sea, el RR es completamente irregular. Aquí vemos las flechas rojas y azules que nos van señalando el RR, y si se fijan, pues la duración es muy variable entre una y otra, ¿verdad? Y vemos que no hay ondas P, son ondas F minúscula o de fibrilación, y el voltaje es mucho menor a las F mayúscula o de flóter auricular o dientes de sierra, ¿sí? Igual, el QRS es estrecho, aunque la excepción a la regla, así como en la taquicardia supraventricular paroxística, si estas arritmias se asocian a un bloqueo de rama completo, ya sea rama izquierda o rama derecha de las de His, ¿verdad?, pueden tener todas las características de la arritmia, o en este caso fibrilación auricular, pero con un QRS ensanchado. La verdad que en los algoritmos esto es lo que causa cierta confusión. Entonces, aquí tenemos una fibrilación auricular. Aquí nos dice que tiene una frecuencia apenas de 60. Si vemos la irregularidad del ritmo, que es el RR completamente irregular, unas muescas que nos señalan F minúscula o de fibrilación. Luego aquí tenemos, ¿verdad?, una fibrilación auricular con una frecuencia de 80 por minuto. Aquí se ve más evidente la irregularidad del ritmo, del RR, ¿verdad?, que se acorta y se ensancha. Nuevamente apenas vemos muescas que nos señalan las F minúsculas de fibrilación, pero también tenemos, ¿verdad?, lo que es una frecuencia muy rápida. Aquí hablamos de 140, ¿sí? Nuevamente la irregularidad del ritmo. Casi no se ve la expresión de las F minúsculas, quizá porque no hay el espacio suficiente entre una onda y otra R para que se manifiesten, pero bueno, esa irregularidad, ese QRS angosto, ¿verdad?, o estrecho, ¿verdad?, nos quieren que es una fibrilación auricular. Recuerden que esta es la arritmia más arrítmica que tenemos, ¿sí? Ahora, también aquí a nivel auricular
podemos o se pueden presentar complejos prematuros, ¿sí? Aquí no hay esa pausa compensadora ni ese periodo de acoplamiento y entonces vuelve completamente el ritmo en forma irregular o lo vuelve irregular como tal, ¿sí? Entonces es un complejo de las mismas características que el complejo de base, si se fijan, onda P, QRS y onda T, y nuevamente, ¿verdad? Las flechas azules señalan ese complejo anómalo, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Si se fijan, es las mismas características del base, nada más que está fuera del lugar, ¿sí? A destiempo. Entonces, ¿sí? Ese es un complejo complejo auricular prematuro. ¿Sí? En esa imagen es, bueno, es un poco más didáctica. Y después tenemos, ¿verdad? Lo que le llamamos el ritmo de la unión o de escape de la unión. Es un ritmo regular, o sea, el RR es regular. Aquí la frecuencia, si hablamos de la unión, hablamos de nodo auriculoventricular. Entonces hablamos que su frecuencia es de 40 a 60, ¿sí? No vamos a ver ondas P, o si se llegan a ver, como en el trazado de arriba, vemos que son negativas. ¿Qué es esto? Que el inicio de la actividad, en vez de haberse dado en el nodo sinoauricular y de ahí viene hacia abajo, aquí es al contrario, inicia en la unión auriculoventricular y sube hacia el nodo sinoauricular. Entonces, por eso es una onda P negativa o puede estar ausente, ¿sí? El QRS es angosto, entonces, ¿verdad? Es de duración normal. Aquí, ahora fíjense, yo digo que la frecuencia es entre 40 y 60, pero fíjense, aquí nos hablan de un ritmo auricular o de la unión ectópico, pero nos dice que tiene una frecuencia de 71. Bueno, ahorita vamos a ver que este ritmo de la unión, dentro de la nomenclatura que utilizamos, cuando su frecuencia es entre 60 y 100 es un ritmo de la unión acelerado, y si es más de 100, por supuesto es una taquicardia de la unión. ¿Por qué sé que es un ritmo de la unión? Porque la onda P está negativa en la mayoría de las derivaciones. No nada más en D1, ¿verdad? Y en relación a ABR. Sino es D1, D2, D3, son negativas, ABF es negativa. Entonces eso nos sugiere, ¿verdad? Que es el ritmo de escape de la unión, ¿sí? Entonces, aquí hablan de la presencia de un gas anómalo, ¿verdad? De donde se genera el inicio del impulso y de ahí es de arriba hacia abajo en vez de ser, perdón, de abajo hacia arriba en vez de ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Incluso si se fijan en la imagen, aquí nos dice que la onda P puede ser posterior al complejo QRS. Entonces, hablamos del ritmo de la unión si la frecuencia es entre 40 y 60, ritmo acelerado de la unión si la frecuencia es entre 60 y 100, y taquicardia de la unión si la frecuencia es entre 100, bueno, ya hasta 160 como tal. Y también hay complejos prematuros de la unión, ¿sí? Esto hace que el ritmo se vuelva irregular, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? Que es prematuro de la unión porque no tiene onda P que preceda al complejo QRS. Quizá vemos, ¿verdad? Una pequeña muesca, ¿verdad? Entre el intervalo que sería el ST, a lo mejor esa sea la expresión de la onda P, que es a partir de un anómalo, y entonces la activación es de abajo hacia arriba, ¿sí? Nuevamente, una representación esquemática, ¿verdad? La mayoría de las veces la que vemos es una onda P invertida. Entonces, nuevamente, nuestro comparativo en relación al ritmo sinusal, estas son nuestras características, es el trazado, ¿verdad? Y la taquicardia sinusal, una frecuencia arriba de 100 hasta 150, 160, ¿verdad? Después la taquicardia supraventricular paroxística, entre 150 y 200, 250, la fibrilación auricular, que es, ¿verdad?, la arritmia más arrítmica, donde vemos F minúsculas y donde igual la respuesta puede ser variable en cuanto a frecuencia, y el flóter auricular, donde vemos los dientes de sierra o F mayúsculas. Igual, sí, yo creo que sí logra ver la diferencia entre un trazado y otro.
Igualmente, en cuanto a lo que es los complejos prematuros, veamos los complejos auriculares, que son de las mismas características del ritmo de base, los prematuros de la unión que pueden tener la onda P negativa o no tener onda P, y por supuesto los ventriculares, yo creo que sin mayor problema podríamos distinguirlos. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, doctor. Bueno. Después vamos a los bloqueos de conducción, entonces por los bloqueos auriculoventriculares, el bloqueo AB de primer grado, donde es regular el RR, pero aquí el gran problema es el intervalo PR que mide más de 200 milisegundos. No siempre se asocia a frecuencias cardíacas menores a 60. Puede ser una frecuencia normal o en algún momento sí podría presentarse, aunque la mayoría de las veces sin sintomatología, ¿sí? Las ondas P, aunque son positivas y preceden a los complejos QRS, son el mismo número de ondas P que complejos QRS. El intervalo, el complejo QRS es de duración normal, ¿sí? O sea, quiere decir que es un bloqueo todavía un poco alto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el QRS no se ensancha tan importantemente. Entonces, aquí el dato importante es el PR de una duración mayor a 200 milisegundos o 5 cuadros pequeños. Aquí lo vemos y nos dice que tiene, ¿verdad? 36 milisegundos, bueno, 360 milisegundos o 0.36 segundos, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? Entonces, aquí nos está señalando el intervalo PR. Después tenemos, ¿verdad?, los bloqueos de segundo grado, el segundo grado tipo 1 o con fenómeno de Wenckebach, donde, ¿verdad?, viene un PR que se empieza a prolongar paulatinamente hasta donde hay una onda P que no conduce o que no tiene QRS, y después inicia nuevamente un complejo aparentemente normal que es onda P, QRS y onda P, ¿sí? Entonces aquí es, ¿verdad? Las características es que es irregular, ¿sí? El RR se vuelve irregular al momento que hay una onda P sin complejos QRS, y la otra es que el intervalo PR es mayor, bueno, no es constante, sino se va prolongando paulatinamente, y aquí sí ya vemos más ondas P que complejos QRS. Aquí vemos 2 ondas P por un complejo QRS. Aún todavía puede ser un QRS de duración normal. Pueden tener un patrón que es que, ¿verdad?, cada 3, 4 complejos, conforme se va prolongando el PR, ¿verdad?, llega a una onda P sin complejo QRS y se vuelve a repetir el patrón. ¿Sí? Nuevamente aquí, por ejemplo, nos dice, ¿verdad?, aquí llegó la onda P sin complejos QRS, luego nos dice que el PR mide 300 milisegundos, luego 380, luego 420, o sea, se prolongó paulatinamente y después nuevamente, ¿verdad?, una onda P sin complejo QRS y nuevamente se repite. Después tenemos el bloqueo AB de segundo grado tipo 2, o MOVIT 2 también conocido, ¿sí? Bueno, lo importante que es, bueno, primero que es regular, el RR, perdón, es irregular también. Los dos bloqueos AB de segundo grado son irregulares. Y aquí todavía hay más ondas P que complejos QRS, pero el PR es constante, no se va prolongando como en el anterior tipo de bloqueo. Entonces, ritmo irregular, la frecuencia también puede variar, puede ser normal o ya puede empezar a ser lenta. La onda P es positiva y hay más ondas P que complejos QRS, ¿verdad? El intervalo PR es constante, ¿sí? Igual puede, aunque sea constante, puede ser de duración a veces mayor a 200 milisegundos, pero no se prolonga paulatinamente. Y el QRS todavía podría ser de duración normal. Ahora, aquí hablan de lo que llamamos, qué tipo de conducción presenta. ¿A qué se refiere? ¿A cuántas ondas P hay en relación al complejo QRS? Por ejemplo, aquí en este trazado hay 1, 2, 3 ondas P por un complejo QRS. Y entonces se dice que tiene
¿verdad? Una conducción de 3:1, o sea, 3 ondas P por un complejo QRS. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tiene nada más 2 ondas P por, ¿verdad? Un QRS, ¿sí? Entonces, todo va variando dependiendo cuántas P en relación al QRS. Entonces, es irregular, PR constante, ¿verdad? Y más ondas P que complejos QRS. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos 2 ondas P por un complejo QRS, en cambio acá vemos 3 ondas P por un complejo QRS. Y después, por supuesto, ¿verdad? Perdón, esta es la misma. Después tenemos el bloqueo AB de tercer grado. Es un bloqueo donde se dice que no hay una relación entre la actividad auricular y la actividad ventricular, ¿verdad? Bueno, dependiendo, si medimos la frecuencia ventricular va a ser una frecuencia ventricular lenta, si medimos la frecuencia auricular va a ser una frecuencia de intervalo normal, ¿sí? Y aquí es que las ondas, la onda P, perdón, puede caer antes, durante o después del complejo QRS. Son rítmicas la presentación del intervalo PP, también es rítmico el intervalo RR, nada más que aquí sí ya la frecuencia ya es menor a 60 por minuto y aquí sí ya podemos ver complejos QRS ensanchados. Entonces, ritmo regular. La frecuencia, bueno, ¿cuál es la que vamos a medir? Si es la ventricular es menor a 60, si es la auricular es normal. Las ondas P, ¿verdad? Son más frecuentes, por supuesto, que los complejos QRS y pueden, les digo, caer antes, durante o después del QRS. El intervalo PR, por lo tanto, no se mide y el QRS ya es de más de 120 milisegundos. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí vemos en las flechas grises lo que es el intervalo PP. Y en este gris más claro tenemos el RR. Aquí dice que tiene 28 de frecuencia, ¿verdad? Estos pacientes, ¿verdad? Con cualquier pequeño esfuerzo tienen ataques de Stock-Adam, que le llaman, que es disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿verdad? Cuidado con estos. Entonces tenemos, ¿verdad? Nuestra comparativa de los diferentes tipos de bloqueos auriculoventriculares. El de primer grado, que es un PR mayor a 200 milisegundos, que es regular. La frecuencia podría ser normal o ligeramente baja. El bloqueo AB de segundo grado tipo 2 con su fenómeno de Wenckebach, donde el PR se va prolongando hasta donde hay una onda P que no conduce, ¿verdad?, al QRS y es irregular como tal el ritmo. Igual el bloqueo de segundo grado tipo 2, donde también es irregular, pero el PR es constante y hay más ondas P que complejos QRS. Y el bloqueo AB de tercer grado, donde la actividad auricular va, ¿verdad?, sin una relación al QRS o a la actividad ventricular. Entonces la onda P cae antes, durante o después del QRS. Ya el QRS es ensanchado y la frecuencia ventricular es lenta. Y por supuesto, esto es lo que requiere la mayoría de las veces en forma inicial, es un marcapaso transcutáneo. Miren, nada más como referencia les comento que hay 3 tipos de terapia eléctrica en las arritmias. Una es desfibrilación, otro es cardioversión y el otro es el uso de marcapasos. Este es un marcapaso transcutáneo que se usa con parches, ¿sí? Este es un marcapaso transvenoso transitorio con una fuente de poder y un cable con catéter electrodo, ¿sí? Bueno, eso ya la próxima clase sus compañeros nos van a platicar de ella, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Doctor, yo tengo una duda de cuál es la diferencia entre una cardioversión y una descarga, o sea, desfibrilación. ¿Varían en los voltajes? Es el tipo de arritmia. Uno es arritmias letales, el otro es arritmias con bajo gasto cardíaco, muy rápidas. Es los voltajes, la cantidad de voltaje, dependiendo de la arritmia, en cardioversión. También ese es el tipo de procedimiento, si es de urgencia o no. La desfibrilación, por supuesto, son todas de urgencia. La cardioversión solamente cuando está dando
datos muy evidentes de gasto cardíaco, y si no, se puede hacer una cardioversión farmacológica y preparar para una cardioversión programada, por así decirlo. Bueno, también eso nos lo van a comentar sus compañeros, ¿sí? Ok, doctor, gracias. Bueno, miren, esta gráfica nada más es bien importante, ¿verdad? Para mí, y bueno, los que tenemos un poquito de experiencia, y espero que ustedes poco a poco también la vayan obteniendo, ¿sí? ¿Qué les llama la atención de estas imágenes? A los 0, a los 2 y a los 10 minutos. La taquicardia. Pues inicia con una taquicardia, un fenómeno de R sobre T, y empieza todo, ¿verdad? Miren, a lo que voy es a los voltajes. Fíjense qué voltaje tiene a los 0 minutos. Si en ese momento detectamos, ¿verdad? Cardiovertimos o desfibrilamos, más bien aquí ya es desfibrilación, tenemos una sobrevida del 90%. Pero en cuanto empieza a disminuir el voltaje de la arritmia, por ejemplo, a los 2 minutos, hablamos de un 80%. A los 10 minutos, fíjense cómo es el voltaje, ¿verdad? Es un 10% de sobrevida. ¿A qué voy? A que cuando nosotros, ¿verdad? Ahora sí que ya sea que súbitamente o no, ¿verdad? Volteamos y veamos el monitor y veamos qué está pasando en este tipo de situaciones, nosotros podríamos inferir más o menos en qué tiempo lleva el paciente, ¿verdad? Con esta arritmia, y que en algún momento, ¿verdad? Si no actuamos rápidamente, nosotros podemos provocar un daño cerebral muy importante si es que logramos sacar al paciente del evento, ¿sí? De lo contrario, ¿verdad? Pues entonces, ¿verdad? Será un paciente que no va a sobrevivir. Muy bien, entonces debemos de verificar la arritmia, debemos de activar, ¿verdad? Al equipo de reanimación, a los servicios médicos de emergencia, y obtener que un desfibrilador, ¿sí? En el escenario prehospitalario es un DEA de preferencia, bueno, sobre todo para aquel personal que no tiene, ¿verdad? Relación con la medicina, y para los que tenemos relación, si no hay más que DEA, pues DEA, si no, un monitor desfibrilador manual, ¿verdad? O semiautomático. Acuérdense que siempre es el CAB de la reanimación en cardio, ¿verdad? En arritmias, ¿sí? Por supuesto, ¿verdad? Determinar si la arritmia corresponde a los datos clínicos de nuestro paciente, si está alterando sus constantes vitales, y lo que va a ser el diagnóstico de la arritmia no es monitor, es el electro. Siempre debemos de confirmar con un electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones la supuesta arritmia que presenta en el monitor. ¿Sí? Esto es bien importante, ¿sí? Entonces, C es, checamos, tiene pulso, no hay pulso, iniciamos con presiones torácicas. Y después nos vamos al A y al B, ¿sí? Muy bien. Entonces, acuérdense que el tercer eslabón de la cadena de supervivencia, que es la desfibrilación, es el que más va a mejorar la respuesta de sobrevida de nuestro paciente. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Ya sea en el escenario prehospitalario, conseguir ese DEA o ese desfibrilador manual, o en el escenario hospitalario, ¿verdad? Pedir el carro rojo, donde siempre debe haber un monitor desfibrilador, como esto, ¿sí? Esto es bien importante, y estar, ¿verdad? Aunque todo es tarea de enfermería, estar pendientes de que ese monitor desfibrilador siempre esté conectado, o sea, cargando, porque hay veces que lo desplazamos hacia lugares donde no se pueda conectar, entonces debe tener carga completa para poder dar las maniobras. Nuestra cadena de supervivencia, ¿verdad? Que no se nos debe de olvidar. Esto, ¿verdad? Va en una relación muy importante con los algoritmos. Entonces, esto es tan sencillo como seguir también los algoritmos, ¿sí? Entonces, por eso se llama RCCP, reanimación cardiocerebropulmonar, ¿no? No, pues el objetivo es salvar ese cerebro, que ese cerebro no tenga ningún daño, o sea, mínimo el daño. Entonces, por lo tanto, debemos saber identificar las arritmias lo más pronto posible.
¿sí? Fíjense bien cómo se desarrolló este algoritmo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se les hace? ¿O qué ven que pudiese estar bien o más bien que pudiese estar mal? ¿No les llama la atención nada? Que primero hay que iniciar con compresión, creo que ahí primero empieza con la vía, ¿no? Exacto, mira. Entonces, identificamos el problema, le están hablando, el paciente no responde, activan el sistema, ¿verdad?, de respuesta rápida, de emergencia, el de reanimación, como lo quieran llamar, ¿sí? Y iniciamos con las compresiones. En cardio o en el ACLS no se hace ver o voz, ver o escuchar, sentir, ¿verdad? Entonces, de identificar que el paciente no responde, vamos, checamos el pulso, ¿sí? Los pacientes sin pulso, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Iniciamos nuestra RCP, 30 por 2 por 5. Y esto son ciclos, estos 5, ¿verdad?, de 2 minutos aproximadamente. Entonces, en el monitor vemos fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Si no la vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Hay actividad eléctrica? Si sí hay, se puede tratar de una actividad eléctrica sin pulso, también llamado ritmo idioventricular. Si no la hay, se puede tratar de una sistolia. Son ritmos no desfibrilables. Por lo tanto, ¿verdad?, su manejo es exclusivamente RCP y adrenalina. Pero sí hay taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, ¿verdad? Pues lo que sigue, el primer paso sería la desfibrilación, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué puse primero RCP por desfibrilación? Bueno, porque lo detecto y al momento, mientras traen el equipo, mientras preparan las paletas o los parches, ¿verdad?, yo continúo la RCP, o sea, las compresiones torácicas. No puedo dejarlo sin compresiones esperando a tener todo lo necesario para la desfibrilación. Este es uno de los algoritmos que se usan, ¿sí? Dependiendo, ¿verdad?, si es desfibrilable o no el ritmo, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? Esto es lo que acompaña el algoritmo. Entonces, ¿verdad? Una RCP de calidad, qué características debe tener, cuánto de energía debemos utilizar, ¿sí? ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Acuérdense que en los ritmos no desfibrilables exclusivamente se usa adrenalina. En los ritmos desfibrilables se usa adrenalina con un antiarrítmico, ya sea miodarona, ¿verdad?, ya sea lidocaína, o en alguno de los últimos de los casos, ¿verdad?, sulfato de magnesio. Y después hablamos de una vía aérea definitiva, ¿verdad?, y de estar checando, ¿verdad?, si el paciente responde o no o recupera la circulación espontánea. Nuestro diagnóstico diferencial con las H y las T. A mí me gusta mucho este algoritmo circular porque realmente es muy sencillo, ¿verdad? Es un ritmo que debemos de hacer una RCP rápida, fuerte, continua, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto a lo mejor es un poco más simplificado, ¿sí? Este es el de las historias. ¿Qué ven mal en este algoritmo? Después yo les comenté de los fármacos. ¿Qué sobra ahí? ¿No? Sobra la atropina, ¿verdad? En un paciente con asistolia o actividad eléctrica sin pulso no se usa atropina. Muy bien. Ahora, fíjense, la importancia de saber el potencial o conocer el potencial de acción transmembrana tanto de la célula de conducción como de la célula marcapasos es porque estos antiarrítmicos van a actuar en el potencial de acción transmembrana, ¿sí? Esto nada más es un ejemplo de cada una de las clases o de los tipos de antiarrítmicos. Es lo que más utilizamos
o lo que tenemos más a la mano como tal. ¿Sí? En esa tabla, en esa clasificación, no viene la atropina, pero lo usamos en bradiarritmias, ni vienen los digitálicos, pero en algún momento se podrían usar en taquiarritmias. Miren, los clase 1 y clase 3, ¿verdad? Su potencial de acción es sobre las células de contracción, ¿sí? Entonces son antiarrítmicos para arritmias de tipo ventricular, ¿sí? Los clase 2 y los clase 4 actúan sobre el potencial de acción transmembrana de una célula de conducción y entonces son para arritmias de tipo auricular, ¿sí? Entonces, en las gráficas moradas, ¿verdad? Punteadas, nos dicen cómo actúan estos antiarrítmicos. Entonces, por eso la importancia de conocer estos potenciales de acción transmembrana. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, doctor. ¿No? ¿Cómo estuvo la presentación? Bastante dinámica, doctor. Bueno, pues entonces, se las voy a pasar para que ustedes a más tardar el jueves me entreguen el cuestionario que va al inicio de la presentación. ¿Sí? Sí, doctor, está Sí, bien. doctor, está bien. Bueno, ¿El jueves a qué hora, doctor? ¿En la noche? está bien. Hasta las 7 de la noche tienen de ese cuestionario, ¿eh? Sí, doctor. Sí, sí, está bien. Bueno. Si no hay dudas, comentarios, preguntas. ¿Nada? No, creo que no, doctor. Creo que todo estuvo bastante Estuvo bien. muy bien la presentación. Bueno, pues. Y recuerden esto, importante. Tratamos pacientes, no tratamos monitor. Entonces, siempre verificamos lo que vemos en el monitor con los datos clínicos del paciente y con un electrocardiograma de 12 derivaciones. Muy bien. Pues si no quieren comentar, preguntar nada, entonces nos conectaríamos el próximo miércoles. Ok, De doctor, acuerdo, muchas doctor. gracias. Sí, Gracias. doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Que pase buena tarde.